Capítulo 4: El ascenso y la caída de una imagen inmensa. Ha transcurrido una década desde que el rey Nabucodonosor se llevó a Daniel y a otros hombres de nota del país de Judá al cautiverio en Babilonia. Segunda de Reyes 24:15 dice: Así se llevó a Joaquín al destierro en Babilonia. También se llevó a la madre y las esposas del rey, los funcionarios de la corte y los hombres importantes del país. Se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. El joven Daniel sirve en la corte del rey cuando surge una situación que pone en peligro muchas vidas. ¿Por qué deberíamos interesarnos en ella? Porque el modo como Jehová interviene en la cuestión no solo salva la vida de Daniel y de otras personas, sino que además nos proporciona una visión del desfile de potencias mundiales de las profecías bíblicas que llega hasta nuestros días. En el segundo año de la gobernación real de Nabucodonosor, escribió el profeta Daniel, Nabucodonosor soñó sueños y su espíritu empezó a sentirse agitado, y su mismo dormir se le hizo algo que estaba más allá de él. Daniel 2:1 dice: En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y él se inquietó tanto que no conseguía dormir. Quien tuvo aquel sueño fue Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, que se convirtió de hecho en el gobernante mundial cuando en 607 antes de la era común, Jehová Dios le permitió que destruyera Jerusalén y su templo. En el segundo año de su gobernación mundial, 606 a 605 antes de la era común, Dios hizo que tuviera un sueño aterrador. El sueño lo perturbó tanto que no pudo dormir. Naturalmente estaba ansioso por enterarse de su significado, pero el poderoso rey había olvidado el sueño. Por lo tanto, convocó a los magos, encantadores y hechiceros de Babilonia y les exigió que se lo relataran e interpretaran. Aquello estaba más allá de las facultades de estos hombres, y tanto se enfureció Nabucodonosor por su fracaso que ordenó que destruyeran a todos los sabios de Babilonia. Ese decreto pondría al profeta Daniel cara a cara con el verdugo, pues al igual que sus tres compañeros hebreos, Ananías, Misael y Azarías, figuraba entre los sabios de Babilonia. Daniel 2, del 2 al 14, dice: Así que el rey mandó llamar a los sacerdotes, magos, los adivinos, los hechiceros y los caldeos para que le dijeran lo que había soñado. Entonces ellos entraron y se presentaron ante el rey. El rey les dijo: He tenido un sueño y estoy inquieto porque quiero saber lo que soñé. Los caldeos le respondieron al rey en arameo: Oh rey, vive eternamente. Cuéntales el sueño a tus siervos y nosotros te diremos su interpretación. El rey les contestó a los caldeos: Esta es mi decisión final. Si no me revelan el sueño y su interpretación, haré que ustedes sean desmembrados y que sus casas se conviertan en letrinas públicas. En cambio, si me revelan el sueño y su interpretación, les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así pues, díganme el sueño y su interpretación. Por segunda vez ellos respondieron: Que el rey les cuente el sueño a sus siervos y nosotros le diremos su interpretación. El rey les respondió: Me doy perfecta cuenta de que están tratando de ganar tiempo, porque ya saben cuál es mi decisión final. Si no me revelan el sueño, hay un único castigo para todos ustedes. Pero ustedes se han puesto de acuerdo para contarme una mentira y engañarme esperando a que cambie la situación. De modo que revélenme el sueño y así sabré que pueden darme su interpretación. Los caldeos le contestaron al rey: No hay ningún hombre en toda la tierra capaz de hacer lo que pide el rey. De hecho, ningún gran rey ni gobernador le ha pedido algo así a ningún sacerdote, mago, ni adivino, ni caldeo. Lo que el rey pide es difícil y no existe nadie que pueda revelarle eso al rey, salvo los dioses, que no residen entre los mortales. Al oír esto, el rey se puso terriblemente furioso y ordenó exterminar a todos los sabios de Babilonia.
Cuando se dio esta orden y estaban a punto de exterminar a los sabios, también fueron a buscar a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel se dirigió con discreción y prudencia a Arioc, que era el jefe de la guardia personal del rey y había salido a matar a los sabios de Babilonia. Daniel intercede. Una vez enterado del motivo del duro decreto de Nabucodonosor, Daniel mismo entró y pidió del rey que le diera tiempo con el propósito específico de mostrar la interpretación misma al rey. La solicitud le fue concedida, así que regresó a su casa y junto con sus 3 amigos hebreos pidió en oración misericordia de parte del Dios del cielo respecto a este secreto. Aquella misma noche Jehová le reveló en una visión el secreto del sueño. Agradecido, Daniel dijo: que el nombre de Dios llegue a ser bendito de tiempo indefinido aún hasta tiempo indefinido, porque la sabiduría y el poderío, porque pertenecen a Él. Y Él cambia tiempos y sazones, remueve reyes y establece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que conocen el discernimiento. Revela las cosas profundas y las cosas ocultas y sabe lo que está en la oscuridad, y con Él de veras mora la luz. Daniel alabó a Jehová por esa sabiduría. Daniel 2 del 15 al 23 dice: le preguntó a Arioc, el oficial del rey: ¿por qué ha dado el rey una orden tan severa? Entonces Arioc le contó todo a Daniel. Así que Daniel fue y le pidió al rey que le concediera tiempo para revelarle la interpretación. Después Daniel se fue a su casa y les contó lo que pasaba a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Les pidió que le suplicaran misericordia al Dios del cielo en cuanto a ese secreto para que ni Daniel ni sus compañeros fueran exterminados con los demás sabios de Babilonia. Entonces durante la noche se le reveló el secreto a Daniel en una visión, de modo que Daniel alabó al Dios del cielo. Daniel dijo: alabado sea el nombre de Dios por toda la eternidad, porque solo de Él son la sabiduría y el poder. Él cambia tiempos y épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que tienen discernimiento. Revela las cosas profundas y las cosas ocultas, sabe lo que está en la oscuridad y la luz reside con él. A ti te doy gracias y te alabo, oh Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te hemos pedido, nos has revelado lo que le preocupa al rey. Al día siguiente fue a ver a Arioc, el jefe de la guardia de Corps, a quien se había encomendado la ejecución de los sabios de Babilonia. En cuanto éste se enteró de que Daniel podía interpretar el sueño, se apresuró a llevarlo ante el rey. Sin atribuirse el mérito, Daniel le dijo a Nabucodonosor: existe un Dios en los cielos que es un revelador de secretos, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de ocurrir en la parte final de los días. Daniel no solo estaba preparado para revelar el futuro del imperio babilónico, sino también para hacer un esbozo del curso de los acontecimientos mundiales desde los días de Nabucodonosor hasta nuestro tiempo y aún más allá. Daniel 2 del 24 al 30 dice: entonces Daniel fue a donde estaba Arioc, a quien el rey le había encargado que matara a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a ninguno de los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y yo le revelaré la interpretación. Rápidamente Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo: he encontrado un hombre entre los desterrados de Judá que puede revelarle la interpretación al rey. Entonces el rey le dijo a Daniel, a quien llamaban Beltsasar: ¿de veras puedes revelarme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió al rey: ninguno de los sabios, adivinos, sacerdotes, magos ni astrólogos puede revelarle al rey el secreto que quiere saber. Pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos, y él le ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que va a suceder en la parte final de los días. Estos son tu sueño y las visiones que tuviste en tu cabeza cuando estabas acostado en tu cama.
Oh rey, cuando estabas acostado en tu cama, te pusiste a pensar en lo que sucedería en el futuro y el que revela los secretos te ha anunciado lo que va a pasar. Este secreto no se me ha revelado a mí porque tenga más sabiduría que cualquier otra persona. Más bien, se me reveló para que el rey supiera la interpretación y así tú conocieras los pensamientos de tu corazón. Daniel recuerda el sueño al rey. Nabucodonosor escuchó atentamente la explicación de Daniel. Tú, oh rey, estabas contemplando y mira, cierta imagen inmensa, aquella imagen que era grande y cuyo resplandor era extraordinario. Estaba de pie enfrente de ti y su apariencia era pavorosa. En lo que respecta a aquella imagen, su cabeza era de buen oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de cobre. Sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro moldeado. Seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró. En aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron todos juntos triturados y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel 2 del 31 al 35. Nabucodonosor debió de emocionarse cuando oyó a Daniel revelar el sueño, pero un momento, los sabios de Babilonia solo se salvarían si también lo interpretaba. Hablando en su propio nombre y en el de sus tres amigos hebreos, Daniel declaró: Este es el sueño y su interpretación la diremos delante del rey. Daniel 2:36. Un reino eminente y con una distinción. Tú, oh rey, el rey de reyes, tú a quien el Dios del cielo ha dado el reino, la potencia y la fuerza y la dignidad, y en cuya mano ha dado donde quiera que estén morando los hijos de la humanidad, las bestias del campo y las criaturas aladas de los cielos, y a quien él ha hecho gobernante sobre todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Daniel 2, 37 y 38. Estas palabras fueron aplicables a Nabucodonosor después de que Jehová lo utilizó para destruir Jerusalén en 607 antes de la era común, pues los reyes que ocupaban el trono en esa ciudad provenían del linaje de David, el rey ungido de Jehová. Jerusalén era la capital de Judá, el reino típico que representaba la soberanía divina sobre la tierra. Con la destrucción de aquella ciudad en dicho año, ese reino típico de Dios dejó de existir. Primera de Crónicas 29:23 dice: Y Salomón se sentó como rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Le fue muy bien y todos los israelitas lo obedecían. Segunda de Crónicas 36 del 17 al 21 dice: De modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No sintió compasión ni por los jóvenes, ni por las vírgenes, ni por los ancianos, ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Todos los utensilios de la casa del Dios verdadero, tanto grandes como pequeños, así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Quemó la casa del Dios verdadero, derrumbó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor. Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada, y llegaron a ser siervos de él y de sus hijos, hasta que el reino de Persia tomó el control. Para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábados. Todos los días que estuvo desolada, guardó el sábado hasta cumplir 70 años. Las potencias mundiales que se sucederían, representadas por las secciones metálicas de la imagen, podrían entonces dominar la tierra sin la interferencia del reino típico de Dios. En su condición de cabeza de oro,
el metal más precioso que se conocía en tiempos antiguos, Nabucodonosor había tenido la distinción de derribar aquel reino cuando destruyó Jerusalén. Véase el apartado Un rey guerrero levanta un imperio en la página 63. Un rey guerrero levanta un imperio. El príncipe heredero de Babilonia y su ejército aplastan a las fuerzas egipcias del faraón Neco en Carquemis, Siria. Los derrotados egipcios huyen en dirección sur hacia su país. Sus adversarios van tras ellos, pero desde Babilonia llega un mensaje que obliga al príncipe victorioso a abandonar la persecución. Su padre Nabopolassar ha muerto. Después de encomendar a sus generales que vuelvan a Babilonia con los cautivos y el botín, Nabucodonosor regresa rápidamente a la ciudad y toma posesión del trono que su padre ha dejado vacante. De ese modo, en 624 antes de la era común, Nabucodonosor llegó al poder y se convirtió en el segundo gobernante del imperio neobabilónico. En sus 43 años de reinado conquistó los territorios que una vez ocupó la potencia mundial asiria y extendió sus dominios hasta abarcar Siria en el norte y Palestina en el oeste y llegar a la frontera de Egipto. Véase el mapa. En el cuarto año de su reinado, 620 antes de la era común, Nabucodonosor sometió a vasallaje al reino de Judá. Segunda de Reyes 24:1 dice: En los días de Joiaquim, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a atacarlo y Jehoiaquim llegó a ser su siervo durante 3 años, pero luego se rebeló contra él. 3 años después, a consecuencia de una rebelión en esa zona, Babilonia asedió Jerusalén. Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, Daniel y otros judíos. Asimismo, se llevó algunos utensilios del templo de Jehová e hizo al tío de Joaquín, Sedequías, rey de Judá y vasallo suyo. Segunda de Reyes 24 del 2 al 17 dice: Entonces Jehová empezó a mandar bandas de saqueadores caldeos, sirios, moabitas y amonitas contra Jehoiaquim. Les enviaba para destruir Judá de acuerdo con las palabras que Jehová había dicho mediante sus siervos los profetas. Está claro que esto le pasó a Judá por orden de Jehová, quien quería quitarlos de su vista por los pecados que cometió Manasés y también por la sangre inocente que él derramó, y es que llenó Jerusalén de sangre inocente y Jehová no estaba dispuesto a perdonar. En cuanto al resto de la historia de Jehoiaquim, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces, Jehoiaquim descansó con sus antepasados y su hijo Joaquín se convirtió en el nuevo rey. El rey de Egipto nunca más se atrevió a salir de su país, porque el rey de Babilonia se lo había quitado todo, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando se convirtió en rey y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre. Por aquel tiempo, los siervos del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron a atacar Jerusalén y cercaron la ciudad. Mientras sus siervos la cercaban, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad. El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte. El rey de Babilonia se lo llevó cautivo en el 8º año de su reinado. Entonces sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey. Además, hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo de Jehová. Todo esto pasó tal como Jehová lo había predicho. Se llevó al destierro a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los guerreros poderosos y a todos los artesanos y herreros. Se llevó a 10,000 personas al destierro. No dejó allí a nadie, solo a la gente más pobre del país. Así se llevó a Joaquín al destierro en Babilonia.
También se llevó a la madre y las esposas del rey, los funcionarios de la corte y los hombres importantes del país. Se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. El rey de Babilonia también se llevó al destierro en Babilonia a todos los guerreros, 7,000, así como a 1,000 artesanos y herreros. Todos ellos eran hombres poderosos y adiestrados para la guerra. El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío de Joaquín, y le cambió el nombre al de Sedequías. Daniel 1, 6 y 7 dice: Ahora bien, entre ellos había algunos de la tribu de Judá: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el funcionario principal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Posteriormente Sedequías también se rebeló y se alió con Egipto, por lo que Nabucodonosor sitió de nuevo Jerusalén y en 607 antes de la era común abrió una brecha en el muro, incendió el templo y asoló la ciudad. Tras masacrar a todos los hijos de Sedequías, cegó a este y lo ató para llevárselo preso a Babilonia. También hizo cautivos a la mayoría de los habitantes y se llevó a su capital los utensilios que quedaban en el templo. Así Judá se fue al destierro de sobre su suelo. Segunda de Reyes 24, del versículo 18 al capítulo 25, versículo 21, dice: Sedequías tenía 21 años cuando se convirtió en rey y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libná. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho Jehoiakim. Estas cosas pasaron en Jerusalén y Judá porque Jehová estaba furioso y acabó quitándolos de su vista, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el 9º año del reinado de Sedequías, el día 10 del 10º mes, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó para luchar contra ella y construyó un muro de asedio a su alrededor, y la ciudad estuvo cercada hasta el año 11 del rey Sedequías. Para el día 9 del 4º mes, el hambre en la ciudad era terrible y no había comida para la gente del país. Se abrió brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron de noche por la puerta que había entre las dos murallas junto al jardín del rey, mientras los caldeos rodeaban la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Pero el ejército caldeo persiguió al rey y lo alcanzó en las llanuras desérticas de Jericó. Todos sus soldados fueron dispersados. Entonces capturaron al rey, lo subieron a Riblá, lo llevaron ante el rey de Babilonia y lo sentenciaron. Mataron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos. Luego Nabucodonosor lo cegó, lo sujetó con grilletes de cobre y se lo llevó a Babilonia. El día 7 del 5º mes, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia, el siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y también las casas de todos los hombres importantes. Todo el ejército caldeo que estaba con el jefe de la guardia derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, se llevó al destierro al resto de la gente que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y el resto de la población. Pero el jefe de la guardia dejó allí a algunas de las personas más pobres del país para que cuidaran las viñas e hicieran trabajos forzados. Y los caldeos hicieron pedazos las columnas de cobre de la casa de Jehová, así como los carritos y el mar de cobre que había en la casa de Jehová, y se llevaron el cobre a Babilonia. También se llevaron los baldes, las palas, los apagadores, las copas y todos los utensilios de cobre usados para servir en el templo. El jefe de la guardia se llevó los braserillos y los tazones que eran de oro y plata genuinos. En cuanto a las dos columnas, el mar y los carritos que Salomón había hecho para la casa de Jehová, el cobre de todos estos objetos era tanto que no se podía pesar.
Cada columna medía 18 codos de alto y su capitel era de cobre y medía 3 codos de alto. La malla y las granadas que rodeaban el capitel eran todas de cobre. La segunda columna con su malla era igual a la otra. El jefe de la guardia también se llevó al sacerdote principal Serayab, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a los 3 porteros. Se llevó de la ciudad a un funcionario de la corte que era el comandante de los soldados, a 5 consejeros personales del rey que estaban en la ciudad, así como al secretario del jefe del ejército, quien reclutaba a la gente del país, y a 60 hombres de la gente común del país que todavía estaban en la ciudad. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia en Riblá. El rey de Babilonia los mató en Riblá, en la tierra de Hamat. Así fue como desterraron a Judá de su tierra. Nabucodonosor también conquistó la ciudad de Tiro tras un sitio que duró 13 años. Durante las cabezas de sus soldados quedaron calvas por el roce de los cascos y los hombros pelados por frotación de cargar los materiales que se emplearon en las construcciones para el asedio. Ezequiel 29:18 dice: Hijo del hombre, el rey Nabucodonosor de Babilonia lanzó a su ejército en una dura campaña contra Tiro. Todas las cabezas quedaron peladas y todos los hombres se despellejaron por el roce. Pero ni él ni su ejército recibieron ninguna paga por la campaña que realizaron en Tiro. Por fin, Tiro capituló ante las fuerzas babilónicas. Es evidente que el rey de Babilonia fue un brillante estratega militar. Según algunas referencias literarias, en especial de origen babilónico, también fue un monarca imparcial. Aunque las escrituras no mencionan específicamente que fuera recto, el profeta Jeremías dijo que Sedequías, pese a su rebelión, recibiría un trato justo si salía a los príncipes del rey de Babilonia. Jeremías 38, 17 y 18 dice: Jeremías entonces le dijo a Sedequías: Esto es lo que dice Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Si te rindes ante los príncipes del rey de Babilonia, tú seguirás con vida. Esta ciudad no será quemada con fuego, y tú y los de tu casa no morirán. Pero si no te rindes ante los príncipes del rey de Babilonia, entonces esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la quemarán con fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y después de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor trató con respeto a Jeremías. Tocante a el rey ordenó: tómalo y mantén tus propios ojos puestos en él, y no le hagas nada malo, antes bien tal como él te hable, así haz con él. Jeremías 39, 11 y 12 dice: Ahora bien, el rey Nabucodonosor de Babilonia le dio a Nebuzaradán, el jefe de la guardia, estas órdenes acerca de Jeremías: ve a buscarlo y cuida de él, no le hagas daño y dale todo lo que te pida. Jeremías 40, del 1 al 4 dice: Jeremías recibió las palabras de Jehová después de que Nebuzaradán, el jefe de la guardia, lo dejó irse de Ramá en libertad. Lo había llevado allí esposado, y él se encontraba entre todos los desterrados de Jerusalén y de Judá que estaban deportando a Babilonia. Entonces el jefe de la guardia apartó a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios predijo esta calamidad contra este lugar, y Jehová la ha traído tal como había dicho, porque ustedes pecaron contra Jehová y desobedecieron su voz. Por eso les ha pasado esto. Hoy te quito las esposas que traes en las manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, vente y yo te cuidaré. Pero si no quieres venir conmigo a Babilonia, no vengas. Mira, tienes ante ti el país entero. Vete a donde prefieras. Como administrador, Nabucodonosor no tardó en darse cuenta de las cualidades y aptitudes de Daniel y sus 3 compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, cuyos nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías, de modo que los colocó en puestos de responsabilidad de su reino. Daniel 1, 6 y 7 dice: Ahora bien, entre ellos había algunos de la tribu de Judá,
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y el funcionario principal de la corte les puso otros nombres. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel 1, 19 al 21 dice: Cuando el rey habló con ellos, se vio que no había nadie en todo el grupo como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y ellos se quedaron a servir al rey. Cada vez que el rey les preguntaba por cualquier asunto en el que se necesitara sabiduría y entendimiento, él veía que eran 10 veces mejores que todos los sacerdotes magos y los adivinos que había en todo su reino. Y Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro. Daniel 2:49 dice: A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesac y Abednego a cargo de la administración de la provincia de Babilonia, pero Daniel se quedó en la corte del rey. Nabucodonosor era particularmente devoto de Marduk, el principal dios de Babilonia, a quien atribuía todas sus conquistas. En esa ciudad construyó y embelleció los templos de Marduk y de otras muchas deidades babilónicas, y puede que dedicara a Marduk la imagen de oro de la llanura de Dura. Además, al parecer confiaba mucho en la adivinación al planear sus operaciones militares. Se enorgulleció de restaurar Babilonia, la mayor ciudad amurallada de aquel tiempo, y cuando terminó la construcción de la doble muralla maciza que su padre había iniciado, logró que la capital pareciera inexpugnable. Restauró un palacio antiguo en el corazón de la ciudad y edificó uno de verano a unos 2 kilómetros al norte. Según se dice, construyó los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, para satisfacer a su esposa Meda, que añoraba las colinas y los bosques de su tierra natal. ¿No es esta Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido para la casa real, con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? Dijo con jactancia cierto día cuando paseaba por el palacio real de Babilonia. Mientras la palabra todavía estaba en la boca del rey, éste se volvió loco. Estuvo 7 años incapacitado para gobernar y comiendo hierba tal como Daniel había predicho. Transcurrido ese periodo se le restituyó el reino que tuvo en sus manos hasta su muerte en 582 antes de la era común. Daniel 4 del 30 al 36 dice: El rey decía: ¿No es esta Babilonia la grande, la que yo mismo he construido para la casa real con mi propia fuerza y poder y para la gloria de mi majestad? Mientras el rey todavía tenía estas palabras en la boca, se oyó una voz de los cielos que dijo: Oh rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino se te ha quitado y se te echa de entre la humanidad. Vivirás con los animales del campo y comerás hierba como los toros. Pasarán 7 tiempos por ti hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que Él se lo da a quien Él quiere. En ese momento, esas palabras se cumplieron en Nabucodonosor. Él fue echado de entre la humanidad y empezó a comer hierba como los toros. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, el cabello le creció tan largo como plumas de águila y sus uñas eran como garras de pájaro. Cuando terminó ese periodo, yo, Nabucodonosor, levanté la mirada hacia los cielos y recobré el juicio, y alabé al Altísimo, alabé y le di gloria al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino dura generación tras generación. Comparados con él, todos los habitantes de la tierra no son nada, y él actúa según su propia voluntad con el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra, y no hay nadie que pueda impedírselo o que pueda decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré el juicio y recuperé la gloria de mi reino, mi majestad y mi esplendor. Mis altos funcionarios y mis nobles acudieron a mí con gran interés. Se me devolvió el reino y mi grandeza aumentó todavía más. Fin del recuadro. Nabucodonosor, cuyo reinado duró 43 años, encabezó una dinastía que gobernó sobre el imperio babilónico y en la cual figuraron su yerno Nabonido y su hijo mayor Evil Merodac.
Esta dinastía se extendió por otros 43 años hasta la muerte del hijo de Nabonido, Belsasar, en 539 antes de la era común. Segunda de Reyes 25-27 dice: Y en el año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, el día 27 del 12º mes, resultó que el rey Evil-Merodach de Babilonia, en el año que llegó a ser rey, puso en libertad al rey Joaquín de Judá, sacándolo de la prisión. Daniel 5:30 dice: Esa misma noche mataron a Belsasar, el rey caldeo. Por lo tanto, la cabeza de oro de la imagen del sueño representó a toda la dinastía que gobernó sobre Babilonia y no solo a Nabucodonosor. Daniel le dijo al rey: Después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Daniel 2:39. A la dinastía de Nabucodonosor le sucedería un reino simbolizado por el pecho y los brazos de plata de la imagen. Isaías había predicho su aparición unos 200 años antes y hasta había adelantado el nombre de su victorioso rey, Ciro. Isaías 13 del 1 al 17 dice: Esta es una declaración contra Babilonia que Isaías, hijo de Amós, vio en una visión. Levanten una señal sobre una montaña de rocas peladas. Llámenlos, agiten la mano, para que ellos entren por las entradas de los nobles. Les he dado la orden a los que he nombrado, para expresar mi furia. He convocado a mis guerreros, quienes se alegran orgullosos. Escuchen. Una multitud en las montañas suena como un pueblo inmenso. Escuchen. El estruendo de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos convoca al ejército para la guerra. Desde una tierra lejana, desde el extremo de los cielos, vienen Jehová y las armas de su furia para arrasar toda la tierra. Lamentense porque el día de Jehová está cerca, vendrá como una destrucción de parte del Todopoderoso. Por eso todas las manos se quedarán sin fuerzas y el corazón de todos los hombres se derretirá de miedo. La gente es presa del pánico, les sobrevienen convulsiones y dolores, como a una mujer dando a luz. Se miran unos a otros horrorizados, con los rostros encendidos de angustia. Miren, ya viene el día de Jehová, cruel, con ira y furia ardiente, para hacer de esa tierra un motivo de horror y para eliminar de ella a los pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, el sol estará oscuro al salir y la luna no emitirá su luz. Le pediré cuentas a la tierra habitada por su maldad y a los malvados por su error. Acabaré con el orgullo de los arrogantes y humillaré la soberbia de los tiranos. Haré al hombre mortal más escaso que el oro refinado y a los humanos más escasos que el oro de Ofir. Por eso haré que los cielos tiemblen y la tierra será sacudida y se saldrá de su lugar ante la ira de Jehová de los ejércitos en el día de su furia ardiente. Como una gacela perseguida y como un rebaño sin nadie que lo junte, cada uno volverá a su propio pueblo, cada uno huirá a su propia tierra. A todo el que encuentren lo traspasarán y todo el que sea atrapado caerá a espada. A sus hijos los estrellarán y los harán pedazos ante sus ojos, saquearán sus casas y violarán a sus esposas. Voy a mandar contra ellos a los medos, para quienes la plata no vale nada y a quienes no les entusiasma el oro. Isaías 21 del 2 al 9 dice: Se me ha revelado una visión horrenda. La nación traidora se porta de forma traidora y la nación destructora está destruyendo. Sube, oh Elam, al asedio, oh Media. Pondré fin a todos los suspiros que ella causó. Por eso estoy muy angustiado. Me sobrevienen convulsiones como las de una mujer que da a luz. Estoy demasiado angustiado para oír, estoy demasiado aturdido para ver. Me falla el corazón, me estremezco de terror, el anochecer que anhelaba me hace temblar. Pongan la mesa y preparen los asientos, coman y beban. Levántense, príncipes, unjan el escudo. Porque esto es lo que Jehová me dijo. Ve, coloca un vigilante para que informe lo que vea. Y él vio un carro de guerra tirado por un par de caballos, un carro de guerra de burros, un carro de guerra de camellos,
vigiló con cuidado, con mucha atención. Entonces gritó como un león: Oh Jehová, en la torre de vigilancia estoy de pie constantemente de día, y en mi puesto de guardia me mantengo cada noche. Mira lo que viene por ahí: hombres en un carro de guerra tirado por un par de caballos. Entonces levantó la voz y dijo: Ha caído, Babilonia ha caído. Él ha estrellado contra el suelo todas las imágenes esculpidas de sus dioses. Isaías 44, del versículo 24 al capítulo 45, versículo 7, dice: Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, quien te formó cuando todavía estabas en la matriz. Yo soy Jehová, el que lo hizo todo. Extendí los cielos yo solo, y yo desplegué la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Yo frustro las señales de los que dicen cosas vacías, y soy el que hace que los adivinos se comporten como tontos, el que confunde a los sabios y convierte el conocimiento de ellos en tontedad. Soy el que hace que las palabras de sus siervos se realicen y que cumple por completo las predicciones de sus mensajeros. El que dice de Jerusalén: será habitada, y de las ciudades de Judá serán reconstruidas, y restauraré sus ruinas. Soy el que les dice a las aguas profundas: evapórense, secaré todos sus ríos. Soy el que dice de Ciro: él es mi pastor y cumplirá por completo mi voluntad. El que dice de Jerusalén: será reconstruida, y del templo tus cimientos serán colocados. Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he agarrado para someter a naciones delante de él, para desarmar reyes, para abrir delante de él las puertas dobles, de modo que las puertas no estén cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré las colinas, haré pedazos las puertas de cobre y partiré las barras de hierro. Te daré los tesoros que están en la oscuridad y los tesoros escondidos en los lugares ocultos, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, quien te llama por tu nombre. Por causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te llamo por tu nombre. Te concedo un nombre honorable, aunque tú no me hayas conocido. Yo soy Jehová y no hay otro, no hay Dios aparte de mí. Yo te daré fuerzas, aunque no me hayas conocido, para que la gente sepa desde el nacimiento del sol hasta su puesta que no hay ninguno aparte de mí. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Hago la paz y creo la calamidad. Yo, Jehová, hago todas estas cosas. Isaías 44:13 dice: En mi justicia he hecho aparecer a un hombre y enderezaré todos sus caminos. Él es el que construirá mi ciudad y liberará a mis desterrados sin ningún pago ni soborno, dice Jehová de los ejércitos. Era el imperio medo-persa, aunque esa potencia desarrolló una civilización no menos importante que la del imperio babilónico. Se utilizó la plata, un metal menos precioso que el oro, para representar su reino. Este fue inferior a la potencia mundial babilónica en el sentido de que no tuvo la distinción de derribar a Judá, el reino típico de Dios, cuya capital era Jerusalén. Unos 60 años después de interpretar el sueño, Daniel presenció el fin de la dinastía de Nabucodonosor. Estuvo presente la noche del 5 al 6 de octubre de 539 antes de la era común, en la que el ejército medo-persa tomó la aparentemente inexpugnable Babilonia y ejecutó al rey Belsasar. A la muerte de la cabeza de oro de la imagen del sueño, el imperio babilónico dejó de existir.